algo sobre el lenguaje científico, la traducción del artículo. Bueno, porque la mayoría, al no tener un dominio sobresaliente del idioma, pues tenemos que primero escribir en español y después traducirlo al inglés, a menos que si alguien ya tiene un dominio del idioma inglés, que es normalmente el idioma en el que publicamos, pues bueno, ya no tendrá que preocuparse y ocuparse por traducir. Presentaré un poco de recursos auxiliares de la comunicación científica, la estructura de este tipo de comunicación, algunos requisitos adicionales al manuscrito, al documento que uno elabora para someterlo a una revista. Extrañamente se le llama manuscrito, ¿no? Aunque ya no se hace a mano, pero se le sigue llamando manuscrito. Les presentaré un diagrama del proceso de arbitraje para que vean en qué consiste este proceso, así como algunos criterios que se utilizan en varias revistas con respecto a qué se evalúa y cómo es que se le pregunta a un revisor qué tiene que evaluar de un artículo o de un manuscrito. Hablaré brevemente de lo que es la publicación de revistas llamadas Open Access, que son una alternativa atractiva pero costosa. Bueno, en algunos casos puede ser barata, pero normalmente es costosa. Y bueno, y ya las referencias. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos al dedicarnos a este negocio de la ciencia, y digo negocio porque creo que no es malo pensar que la ciencia puede ser un negocio, puede hacerse negocio con la ciencia. Entonces, el objetivo de hacer ciencia, aparte de poder hacer negocio, también es publicar. Y esto de publicar tiene como propósito comunicar. Entonces, cuando nosotros queremos publicar resultados sobre nuestro trabajo de investigación, pues lo hacemos precisamente con la intención de comunicar eso que nosotros encontramos. Ahora, para hacerlo, necesitamos hacer uso de un lenguaje científico, ¿sí? Hay varios tipos de artículos de divulgación, por ejemplo, en los cuales el manejo del idioma es diferente al lenguaje científico. El lenguaje de divulgación es un lenguaje más coloquial, que sea de fácil entendimiento para la audiencia, pero en este caso, para los artículos científicos, pues evidentemente tenemos que utilizar un lenguaje científico que cada uno de nosotros debe de conocer. Y a veces cuando uno cambia de área de conocimiento, por ejemplo, hice la ingeniería en electrónica y después me metí a la maestría en materiales y después hice el doctorado en mecatrónica, al ir saltando de disciplina en disciplina, pues hay que asimilar el lenguaje, ¿no? Porque a veces las palabras en una disciplina no significan lo mismo que en otra. Por ejemplo, para los que trabajamos en materiales, textura significa, ahora sí que la sensación que nos puede dar una superficie cuando la tocamos, mientras que los que se dedican a alimentos es qué tan suavecita o durita es una masa o una pasta, ¿no? Bueno, eso creo. Sí, me atrevo a suponer que es eso, pero incluso la gente que se dedica a eso sabe a qué se refiere cuando dice textura. Entonces, es importante que cada uno de nosotros conozcamos el lenguaje propio de nuestra disciplina, para no cometer errores de precisión técnica cuando escribamos el manuscrito. Bueno, el lenguaje científico tiene una meta clara, evidentemente está dirigido a un grupo específico, ¿sí? Vamos a escribir con términos que va a gente que ya tiene una formación en esa disciplina a nivel científico.
tenemos que hacer a un lado lo emocional, ¿sí? Porque a veces somos dados a darle adjetivos a las cosas, ¿sí? Tanto a las que uno genera como a las que otros publican. Y por ejemplo, ahí sí hay que ser, digamos, neutrales. Incluso por ahí se menciona que debe de manejarse un estilo impersonal. Y sobre todo porque el asunto de lo emocional puede, en algunas revistas, porque ya me he dado cuenta que en otras parece ser que no les importa, el decir, es que esto es muy importante, incluso cuando hablamos o escuchamos hablar a la gente, dicen, no, es que mira, lo que te voy a decir es muy importante. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿importante para quién? ¿Sí? Entonces no es necesario decir que eso es importante, sino que ya en la narrativa del artículo uno tiene que dar los elementos para que el lector se dé cuenta de que eso es importante. No necesitamos decirlo. El lector tiene que captar que lo que se está plasmando en ese manuscrito es importante. Entonces, quitemos la parte emocional, ¿no? La subjetividad. Entonces, cualidades fundamentales del lenguaje científico es la objetividad, la brevedad, claridad, precisión, orden, sencillez y estilo impersonal. Bueno, aquí en esta tabla, de hecho esta presentación es una pésima presentación, ¿sí? Porque tiene mucho texto. Y siempre han dicho, no, las presentaciones con mucho texto son aburridas, son tediosas, son imprácticas. Bueno, esta está hecha intencionalmente para que se la soliciten no sé a quién, si al encargado de coordinar el seminario, para que la tengan como ya una referencia con suficiente información, ¿sí? O sea, ahora sí que son notas breves, ¿no? Para que les ayude a ustedes en este proceso de publicar. Y bueno, aquí en esta tablita se ve precisamente la cualidad del lenguaje científico y cuál es el vicio que tenemos cuando escribimos, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de ser objetivos, somos subjetivos, ¿no? ¿Qué es ser subjetivo? Pues es dar la apreciación personal sobre lo que uno hace o lo que otros publican, ¿sí? Y pues la subjetividad es una fuerte propensión al error, ¿sí? Entonces hay que evitar la subjetividad, ¿sí? Por eso a veces dicen que esto de andar en la ciencia es algo muy cuadrado. Pues sí, porque lo que nos interesa son los hechos, ¿no? Los resultados, los números, las cantidades. La brevedad, pues hay que ser breve, o sea, cuando uno escribe, uno tiene que preguntarse, ¿esta es la cantidad mínima de palabras que puedo utilizar para decir lo que quiero decir? Si la respuesta es no, entonces sigan encogiendo el texto, ¿sí? Porque a veces, no sé si algunos hayan publicado abstracts en algunos congresos o revistas, que les dicen 200 palabras, ¿no? Y empieza uno a sudar, ¿no? Dice, ¿cómo voy a decir todo lo que quiero en 200 palabras? Pues sí, y sí se puede, ¿no? Y a veces esto va siendo más difícil en la medida en la que seamos más rolleros, ¿sí? Entre más verbo echemos, más difícil nos va a ser breves. Entonces, evidentemente, cuando uno empieza a escribir, bueno, cada quien tiene su creencia, ¿no? De ¿qué es lo más difícil para escribir un artículo? Pues para mí es tener la idea clara y empezar a escribir. Ahora, cuando uno empieza a escribir, pues uno empieza a escribir y así como si fuera iluminación divina, uno empieza a teclear y a aventar textos, que está bien, eso está bien, ¿sí? Pero el siguiente paso es leer y releer
y ir encogiendo esos párrafos, ir eliminando redundancias para que el texto vaya haciéndose breve, ¿sí? Claridad, ¿sí? Hay que evitar ambigüedades. Incluso a veces somos tan ambiguos que tenemos que dar explicaciones, o sea, tenemos que explicar lo que dijimos. Si nosotros nos damos cuenta de que escribimos algo y después usamos esta muletilla de en otras palabras, eso ya está mal, ¿sí? Ya el utilizar en otras palabras es sinónimo de que se está haciendo ambiguo. No tenemos por qué estar dando explicaciones. Si desde un principio escribimos las cosas como deben de decirse, ya no hay necesidad, ¿sí? Entonces uno mismo puede ir dándose cuenta qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo. La precisión, ¿sí? Ahí sí, los datos que son. El orden. A veces, cuando nosotros vamos a escribir un artículo, también una de las preguntas que nos surge en la cabeza es ¿y por dónde empiezo? Y bueno, pues uno tiene que empezar simplemente uno diría por el principio. No, lo que hay que empezar es fundamentalmente es por saber qué se quiere publicar, qué quiero dar a conocer. Es este tema, ok, entonces alrededor de ese tema yo empiezo a construir, algunos llaman mapas mentales, otros esquemas de conceptos, etcétera, etcétera, tienen diferentes nombres. Y eso a su vez nos ayuda a nosotros a definir una estructura del contenido de nuestro artículo. Y entonces ya una vez que le damos el orden a la idea, ahora sí, le empezamos a poner palabras. Sencillez, aunque a veces somos proclives a ser poetas, sobre todo el español, muchos han dicho, y yo así lo creo, y puede haber desacuerdo, que es un idioma muy rico, ¿no? Que uno puede manejar la posición de los componentes de una oración de manera indistinta, ¿no? Uno puede empezar por el verbo, por el sustantivo, o por el complemento, y ahí uno hace modificación de posiciones de las estructuras de las frases, y a veces poéticamente se lee bonito, ¿no? Pero en el lenguaje científico hay que evitarlo, ¿sí? Hay que ser así muy cuadradotes, ¿no? ¿Cuál es? Sustantivo, verbo y complemento predicado. Entonces, porque así como lo vemos en el inglés, sí lo han visto, sí se han dado cuenta que está muy estructuradito, porque como que en el inglés no es tan fácil jugar con la estructura gramatical. En el español sí. Y a veces eso nos encanta, pero a la vez nos complica. Y también la terminología, hay que tratar de utilizar términos conocidos y que sean propios, como se los había dicho en un principio, de la disciplina en la que estamos trabajando. Y el estilo impersonal, ¿sí? A veces suena hasta pedante cuando se escribe, ¿no? Dice, los autores de este trabajo publicaron un artículo fulano, es un artículo en el año tal, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no dicen nosotros publicamos? Pues es extraño, pero lo correcto es lo impersonal. Decir los autores de este artículo publicaron, ¿sí? En lugar de decir nosotros. Incluso en artículos de congreso, cuando los estudiantes empiezan a hacer sus primeras apariciones en congresos, se leen cosas hasta lindas, ¿no? Dicen, mi asesor y yo. Dicen, se ve que se aprecian. ¿Sí? Entonces, pero ya cuando uno le entra al otro nivel, ¿sí? De las revistas arbitradas y todo eso, hay que ser ya en extremo formales, ¿no? Y hasta chocantes.
Y en cuanto a la terminología, hay que ser muy cuidadosos. Ahí hay un ejemplo que sí causa risa, que dice: el esbozo del sistema nervioso central empieza por ser un tubo hueco por dentro. Bueno, pues los tubos son huecos, ¿no? Y pues normalmente el hueco está dentro, o sea, no puede estar afuera. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Ahora, recomendaciones antes de traducir. En principio hay que asegurarse que las oraciones estén bien estructuradas, lo más sencillas posible. Y es que nos encanta el decir el tanto y cómo, ¿no? Las violetas, tanto las violetas son bonitas como las margaritas, ¿no? En lugar de decir las violetas y las margaritas son bonitas. Entonces el tanto y cómo, ese uso de palabras, ya después cuando lo quieres traducir dices, bueno, ¿y cómo lo traduzco, no? Cuando simplemente pudo haber sido este y este son esto, ¿no? Ya. Ese tanto y cómo en las tesis, yo me lo encuentro cada rato. Bueno, de hecho ahorita estoy revisando 2 tesis y ya estoy hasta acá, de tanto y cómo. Hay que dárselo a leer a otra persona, pero con la condición de tener apertura de mente a la crítica. ¿Sí? Porque hasta para eso después ya empiezan con que, no, pues es que le caigo gordo. Y me están marcando cosas que ni al caso. Yo no sé por qué esto, si se ve bien, ¿para qué me lo marca como que está mal? Entonces, incluso se lo pueden dar a leer a quien consideren su mayor enemigo, ¿sí? Para que haya más mala intención de encontrar errores, ¿sí? Obviamente para facilitar la traducción, les digo, no utilizar frases muy complejas, como el tanto y cómo, ¿sí? Porque esas cuestan trabajo. Y también, bueno, evitar expresiones que sean difíciles de traducir. Y otra que no está ahí es la referente a los tiempos gramaticales, ¿sí? Normalmente en español nosotros tenemos que usar tiempos simples, o en el peor de los casos tiempos perfectos, pasado o presente perfecto, ¿sí? O pasado o presente simple. Pero lo que sí hay que evitar es la voz pasiva. ¿Sí saben cuál es la voz pasiva? Fíjense que eso es muy curioso. Decimos que hablamos español y no conocemos el idioma, ¿sí? De hecho, cuando yo estudié el doctorado, y que era bastante malo en el inglés, y creo que sigo siendo bastante malo, iba a clases de inglés y no aprendí inglés, y yo me preguntaba, ¿y por qué no aprendo inglés? ¿Y por qué no aprendo? Pues llegué a la conclusión de que no aprendí inglés porque no sabía español. Entonces, se les queda como tarea investigar qué es voz pasiva, la cual deben evitar cuando escriban textos científicos, ¿sí? Ahora, hay varios traductores de inglés, español, español-inglés, ¿sí? Aquí hay un ejemplo que es Spanish Checker, que incluso hace sugerencias. También está el Google Translate, ¿sí? Que en alemán es muy malo, no sé por qué. Pero en el inglés, como yo creo que hay mucha gente que lo retroalimenta, ya hace traducciones medianamente decentes. Y a veces hay que meter frase por frase, porque si uno le mete todo el párrafo, hace una sopa de palabras que no tiene sentido, ¿no? Entonces también, incluso cuando hagan sus tareas o su investigación, también yo me he encontrado reportes, tesis y demás cosas, que parece ser que hicieron el copy-paste de un texto en inglés, lo pegaron en el traductor, y lo que salió del traductor, eso pegaron en su documento. Y en serio,
no quieran engañar a alguien de mi edad porque ya está difícil. Ya uno se da cuenta que es una traducción de máquina, porque para empezar no tiene sentido lo que ya aparece. Este es uno, este es otro, el WordPress Grammar Checker, que también hace sugerencias de cambios. Incluso dice aquí, alega, sugiere, especula, que identifica citas y plagios. Así que ahí también hay que tener cuidado. Incluso hacer citas textuales no está prohibido, siempre y cuando se les ponga un sufijo sic, que va entre paréntesis, creo que es al inicio de la frase, para decir que eso que está ahí es una cita textual, ¿sí? Y bien referenciada, porque incluso ya cuando les hable del proceso de revisión, uno se encuentra con sorpresas de ese tipo. Bueno, este es el de Google, y también este tiene problemas, ¿sí? Por ejemplo, dice que, presenta un ejemplo que dice Mendeley is a free reference manager, y dice la traducción, Mendeley es un gestor de referencias libre, ¿sí? Cuando en realidad lo que quería decir era gratis. Entonces, cuando hagan sus traducciones, sí léanlas con cuidado, porque si nada más pegan lo que les avientan, van a acarrear errores, es lo más seguro. Ya una vez que está hecha la traducción, pues hay que depurar la redacción también. Así como lo depuramos en español, también lo podemos depurar en inglés. Y ya saben, sobre todo los que ya están más avanzaditos en este negocio de escribir artículos, que la traducción no es textual, ¿sí? Es una traducción contextual. ¿Qué idea? O sea, tengo yo una idea en español, ahora, ¿cómo expreso esa idea en inglés? No es de cómo voy a traducir palabra por palabra del español al inglés, sino es eso que estoy diciendo en inglés, ¿cómo lo digo en español? Desafortunadamente, los concursos de belleza ya no se hacen como antes, en donde estaba traductor simultáneo, y entonces uno medio oía al narrador en inglés y escuchaba al narrador en español, o al traductor simultáneo en español, y a veces, aparentemente, lo que dice el traductor no es lo mismo a lo que dijo el narrador, pero es precisamente porque está haciendo una traducción de idea, no una traducción de texto. Entonces aquí hay que tener presente eso. Incluso los que ya tengan la capacidad de pensar en inglés, háganlo, piensen en inglés. Y los que no, pues bueno, seguiremos ahí batallando un poco más. Obviamente, otra recomendación es que den a revisar ese documento a alguien que domine el idioma. Yo, por ejemplo, me apoyo en el doctor Adrián García. Tiene mucho mejor nivel de inglés que yo. Entonces, a ver, colega, écheme una revisadita. Y pues bueno, no está mal. No está mal que alguien más lo revise, y volvemos a lo mismo. Si les dice, es que esto está mal, no se enojen, no se lo tomen personal. Ahora, para publicar, para elaborar un manuscrito, existe algo que se conoce como la guía de autor o de autores, la cual normalmente nadie lee. La guía de autores o la guía de autor da los lineamientos de cómo elaborar el manuscrito, ¿sí? Si es a una columna, doble columna, ¿sí?
el tamaño de las figuras, la resolución de las imágenes, dependiendo de qué tipo de imagen sea. Les digo, esta presentación, les digo, se va a hacer como de distribución gratuita y masiva, eso espero. Porque aquí vienen las equivalencias entre píxeles y dpi. Porque normalmente en la guía de autor nos piden las gráficas blanco y negro pueden ser a 600 dpi, ¿no? Y pues casi todos sabemos en nuestras computadoras que la computadora lo único que nos dice son píxeles, ¿no? Entonces aquí, con esta tablita, ustedes ya pueden saber cómo manejar la resolución en píxeles para obtener cierta resolución en dpi. Que afortunadamente con el uso, vamos a decir, masivo y casi que estandarizado de Microsoft Office, prácticamente todas las imágenes que uno genere en los programas de Microsoft Office pueden insertarse de manera directa en el texto. Pero cuando uno está usando otro tipo de generador de gráficos o de figuras, pues hay que tomar esto en cuenta, sobre todo si son, por ejemplo, fotografías o imágenes obtenidas de cámara. Entonces hay que tener eso en claro, porque bueno, hay imágenes que se consideran como imágenes en escala de grises, que piden una resolución específica, las imágenes a color y lo que son las gráficas, en donde se entiende como gráfica una serie de líneas negras sobre un fondo blanco. Y absténganse de usar fondos de colores en las gráficas. Ya sé que a veces nos encanta, ¿no?, combinar el amarillo con el fuchsia, se ve espectacular, pero eso a veces no ayuda, ¿no? Hay que dejar el fondo blanco y las líneas negras. Ahora, pueden también usar líneas en color, nada más que obviamente para algunas revistas, si ustedes quieren publicar gráficas con líneas en color, les va a costar una lana, ¿sí? Ahora sí que hagan uso de diferentes tipos de línea punteadas, incluso también de marcadores, triangulitos, rombos, asteriscos, circulitos, todo eso. Todos esos recursos los pueden usar para evitar el uso de colores, ¿sí? Bueno, y aquí están más conversiones para que se auxilien. Y les digo, si piden la presentación, ahí va a estar toda esta información. Ya tiene unos pocos años que también las revistas que se publican en línea, puede uno, sí, yo soy ignorante, no sé si lo correcto sea insertar o embeber en un documento electrónico un video. Incluso hay otra modalidad que también está surgiendo que se le conoce como slideshow. Y ahí el autor tiene que aventarse toda la explicación de manera oral. Y yo la verdad le estoy sacando la vuelta. Sí, recientemente publicamos un artículo y sí nos dijeron, oigan, están invitados a presentar su trabajo en slideshow. Ya leí en qué consistía, sí, es hacer una presentación de PowerPoint, pero uno de los autores tiene que hacer la narración de la presentación. Y pues como que no me haciendo algo muy bueno. Entonces, igual y le voy a decir al doctor Adrián que la haga. Entonces podemos, les digo, ya hay también esa posibilidad de documentos o artículos publicados en línea, embeber video. Entonces aquí también hay algunos requerimientos, ¿no?, recomendaciones del video que se puede insertar. Ahora, la mayoría de los artículos científicos, sobre todo los experimentales, hay otros que no son experimentales, son más teóricos, pero al menos los experimentales tienen esta estructura, ¿no?,
de resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Y bueno, cualidades básicas es que el resumen tiene que ser breve y fáctico. Fáctico es que tiene que estar basado en hechos, ¿sí? No quiere decir que sea fascista o cosas así. Las palabras clave, pues son palabras que son recurrentes, pero que describen el trabajo que están presentando. La introducción, pues ahí podemos poner la definición del problema, ¿sí? Los resultados de otros, ¿sí? ¿Qué se ha encontrado, qué ha sido encontrado por otros investigadores? Los materiales y métodos, hay que ser claros ahí, porque tiene que ser repetible. Incluso muchos fraudes científicos se han encontrado de esta manera, porque alguien que quiere replicar un resultado, resulta que al utilizar la metodología que describe el autor en su artículo, no obtiene el mismo resultado, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y hasta que se llega a la conclusión de que ese primer autor hizo trampa. Incluso yo ya he sabido de revocación de grado, de grados de doctor, por haber no haber sido claro en la parte de los materiales y métodos. ¿Sí? Entonces ahí sí hay que ser precisos. Incluso es extraño que en el ámbito científico no prestemos mucha atención a la incertidumbre metrológica de los instrumentos que estamos utilizando. Y prefiero no preguntar quién usa termopares calibrados porque puede haber sorpresa. Pero, en serio, o sea, no tenemos una trazabilidad de la incertidumbre de los resultados que estamos obteniendo. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que ser claros qué instrumentos estamos usando, marca, modelo, y pues ojalá fuera posible establecer la incertidumbre de la medición, que yo sí, eso sí lo veo difícil, pero no es para consuelo de nosotros, eso es mundial. Prácticamente nadie, excepto creo que los físicos, en sus mediciones experimentales sí establecen la incertidumbre de las mediciones, pero en general nadie hace mención de eso. Ok, los resultados, bueno, vamos a presentar los resultados que sean representativos y sobre todo hay que encontrar una manera, no quiero decir inteligente, pero sí práctica, para que los resultados transmitan lo que uno quiere transmitir, porque a veces uno hace tablas en lugar de haber hecho gráficas, o hace gráficas cuando uno puede haber hecho una tabla. Entonces hay que pensar bien cómo vamos a presentar los resultados, ¿sí? En forma de gráficas, de tablas, de modelos, de algo, pero que sea claro para el lector. La discusión, bueno, pues ahí veremos si hay principios, generalizaciones o relaciones de los resultados que nosotros obtuvimos, y cómo no también contrastar nuestros resultados con los de otros investigadores. ¿Sí? Y las conclusiones fundamentalmente son las aportaciones. De repente en conclusiones uno encuentra como una especie de resumen de lo que se hizo, ¿no? Se hicieron experimentos de no sé qué y de no sé cuánto. Y lo dejan así. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos muy atrás. Entonces, algunos otros requisitos adicionales es escribir una carta al editor, la famosa cover letter, que consiste básicamente en decirle al editor por qué uno cree que ese manuscrito es digno de publicarse. ¿Sí? ¿Cuál es la aportación
de ese trabajo que lo hace digno de publicarse. Entonces, tengan en mente la contribución, porque esa la tendrán que resaltar aquí. En algunas revistas también se pide una declaración de originalidad, y eso obviamente es también para quitar el hecho de que ese trabajo ya se publicó en otra parte. Y es que a veces, ¿qué hacemos? Pues al experimento, en lugar de ponerle pelusa roja, pues ahora le puse pelusa azul, y ya es diferente. Y a veces como que no convence. Entonces, la declaración de originalidad es primordial. También piden aspectos sobresalientes, que normalmente son 4 oraciones, creo que no deben de pasar de 40 caracteres, son frases cortitas, en las cuales uno tiene que resaltar los aspectos sobresalientes del trabajo, ¿sí? En 4 frases. Se plantea un método, una técnica nueva para medir de X cosa. Se demuestra esto, ¿sí? Se propone esto, o sea, conciso, directo. Y en algunos casos también piden un resumen gráfico, o sea, que de manera gráfica, con dibujitos, uno describa el principio y fin de ese trabajo. Eso lo tienen que ver luego en la guía de autor. Normalmente no la leen, por eso lo traigo aquí, pero cuando lean la guía de autor de las revistas que estén considerando para publicar, chequenlas bien, ¿sí? Porque sí puede haber algunas diferencias por ahí. Y importante, los tiempos, ¿sí? Normalmente en las revistas, en alguna parte de la primera página viene esta información, ¿sí? La historia del artículo, cuándo se recibió, ¿sí? Cuándo se recibió revisado, cuándo se aceptó y cuándo estuvo disponible, ¿sí? Y si checan, pues este está bastante corto, ¿no? Pero bueno, no todos corren con la misma suerte. Porque el de abajo creo que le tomó un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, prácticamente un año, de noviembre a noviembre. Y abajo está el título de una canción de AC/DC. Toma mucho tiempo. Y este es el diagrama de flujo del proceso de revisión. Uno envía el manuscrito y entonces llega el editor en jefe, y este se puede tomar de 1 semana a 6 meses en darle una primera vista, y si él cree que cumple con criterios de calidad, lo asigna a un editor, a un editor jefe. No, perdón. No, o sea, él se toma después otro tiempo más para asignarlo a un editor asociado. El editor asociado busca revisores a los cuales le puede tomar hasta 3 meses. De hecho, yo tengo, no sé si la dicha, la desdicha, o la fortuna, o el infortunio de ser revisor de una revista, y normalmente me dan 3 meses para hacer una revisión. Y bueno, si todo sigue normal, ya cuando los revisores dan sus observaciones, el editor asociado las compila, y si ve que el artículo no cumple con criterios de calidad, pues lo rechaza. Entonces, aquí hay 2 vías de rechazo. El editor en jefe los puede rechazar de entrada, o el editor asociado después de contar con las observaciones de los revisores. Pero aún así,
sí es obsceno, ¿no? Tener que esperar 6 meses a que el editor en jefe le diga a uno, tu trabajo no es de calidad. Pero sí sucede, que después de 6 meses te digan que no sirve. Y ya después, cuando sí pasa y que el editor asociado te dice que no sirve, pues ya pasó, pues vayan haciendo la suma, ¿no? Pero puede tomar prácticamente hasta 8 meses. Y ya, bueno, ya después viene el peloteo, ¿no? Te lo mando para que lo revises, las sugerencias de los revisores, me lo devuelves, y yo lo acomodo y te lo vuelvo a regresar para ver si eso está bien. Y ya esa parte final es la menos complicada, ¿no? Pero ya después, cuando hacen la suma, nos podemos ir hasta 1 año y medio. Entonces, los estudiantes de doctorado, sí sean optimistas, pero no se excedan, porque a veces las revistas se tardan demasiado. Y les digo, una recomendación, una clave muy sencillita es que revisen los tiempos que vienen en los artículos. Más o menos cuánto se está tardando esa revista en responder. A veces sí le queremos tirar a los factores de impacto altos, pero a veces esos tardan demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces pónganle atención a los tiempos de este proceso. ¿Qué es lo que se pregunta? Se preguntan un montón de cosas. ¿Sí? Cuando uno hace la revisión, por ejemplo, dice que si el tema del manuscrito es apropiado para el journal. Y a veces desde ahí también nos equivocamos. Dicen, no, el contenido de este manuscrito no es para esta revista, y va para atrás, ¿no? Ahora, que si las palabras clave, el abstract y el título describen adecuadamente el contenido. A veces incluso se sugiere cambio del título, incluso hasta de las tesis, ¿no? Nos pasa. Entramos con un título de tesis y al final salimos con otro. La originalidad, ¿sí? Que si es único o que se ha publicado anteriormente. Por ejemplo, uno como revisor tiene la responsabilidad de agarrar el nombre, tomar el nombre del autor o los coautores también, y meterse a las bases de datos y buscar quién ha publicado. Y bueno, en lo que llevo de revisor, creo que ya son como 4 años, ya he agarrado como a 3 que ya han publicado lo que estaban queriendo publicar en esta revista. Entonces, no se confíen. Sí, hay revisores que no hacen bien su trabajo, que no hacen su trabajo, pero sí habemos otros que somos muy quisquillosos. Y si les toca uno de esos, pues los vaya a agarrar en la movida y va para atrás. Bueno, preguntan a cuestiones acerca de la contribución, ¿sí? De que si es técnicamente correcto, de que si las conclusiones son correctas y no comprensibles, sino que sí toman en cuenta todo lo que se encontró en ese trabajo, las referencias que se citan. Sí conocen el término de vaca sagrada, ¿no? Entonces, si ustedes van a publicar en un tema en donde ya se sabe que hay una vaca sagrada y no citan ningún artículo de la vaca sagrada, a decir, oye, se está citando a puros cuates o a puros autores light, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerse las pilas con eso. Que si las citas están, que si las referencias están correctamente citadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la cita que estamos poniendo ahí sí corresponde a ese artículo. Y ha pasado que uno ya conoce el artículo de algunas personas y de repente dicen, no, es que fulano autor dijo que esto era así. Y uno que ya lo conoce dice, no es cierto, ese autor no dijo eso. Y a uno lo checa y dice, no es cierto, sí, efectivamente. El autor no dice eso que está diciendo este individuo en su manuscrito. Y tachen. Bueno, ya después las figuras, ¿sí? Las ecuaciones, si es que hay ecuaciones, ¿sí? Que si el manuscrito tiene la extensión adecuada. Y a veces también piden
calificar el mérito técnico, la importancia y la presentación. Obviamente para los que no nuestra lengua madre no es el inglés, pues a veces la cuestión del estilo pues es muy, no mala, pero es muy cuadrada, ¿no? Pero bueno, así es, ni modo. Mientras sea técnicamente correcto, no se preocupen tanto. Ya cuando sean muy buenos en el inglés ya podrán echarle estilo. Y ya después a los revisores nos piden hacer comentarios a los autores. Así, comentarios muy políticos, ¿eh? Yo sé que la política a veces a la gente no le agrada, pero sí hay que ser políticos y educados. No le va a decir uno, oiga, usted es un baboso. No. Incluso alguien por ahí alguna vez comentaba que hay que identificar a los autores a los que uno va a atacar. Digo, espérate, ¿cómo que vas a atacar a otros autores? Sí, si lo que uno está haciendo es mejor que lo de otros, pues vamos a atacarlo. Digo, no es necesario. Los que lean el artículo, si el artículo es bueno, se darán cuenta que tu trabajo es mejor que el de otros, sin necesidad de agredir a nadie. ¿Sí? Y ya después vienen los comentarios confidenciales al editor asociado. Ay, sí, puedes ahí medio sacar las vísceras, ¿no? Y que los autores no lo van a ver. Entonces, imagínense, eso es todo lo que uno hace como revisor. Pues para que no se confíen tanto de que, ay, esto pasa así, pero ay, no nos preocupemos tanto. Igual y sí pasa. ¿Cómo decimos? Igual y pega, ¿no? Sí. Entonces, pues, a veces no pega. Entonces, les voy a dejar estas otras preguntas que hacen en otras revistas, ¿sí? Para que las tengan ahí. Incluso las preguntas más feas son estas, ¿no? Publicarle sin modificaciones, publicarle con modificaciones menores, o modificaciones mayores, o no publicarle. Entonces, esas son las opciones. Incluso hay unos que dicen sí o no, y ya. Entonces son más radicales. Entonces aquí hay un montón de preguntas que se hacen cuando se está evaluando. ¿Sí? Ahora ya, rapidito, lo de Open Access. Cuando vamos llegando al cuarto semestre y no hemos enviado nuestro artículo para los de doctorado y tienen que hacer el predoctoral y todo eso. Bueno, no es el cuarto, perdón. No, en el cuarto pueden hacerlo todavía sin el artículo. Pero que si ya tienen que empezar a trabajar en el artículo, y si no lo hacen en tiempo, y después el tiempo se les viene encima, y que ya quieren publicar, el Open Access puede resultar una opción, ¿sí? La revisión y la publicación se hacen en un tiempo corto. Incluso en alguno de ellos se ofrece ayuda en la redacción y en el estilo, porque saben que muchos que queremos publicar no dominamos el inglés, entonces nos echan una manita. Obviamente, por $1000. $1000. ¿Sí? Ahora, aquí el asunto es que el artículo va a estar disponible de manera gratuita para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con ello? Que su artículo va a ser altamente citable. O sea, nadie va a tener que pagar por él. Ya ven que nosotros tenemos acceso a la base de Conrecit. ¿Sí saben? ¿O no saben? Qué bueno que sí saben. Bueno, y si no lo sabían, ya lo saben. Tenemos acceso a una base que es Conrecit y ahí entramos a bases de datos y podemos bajar muchos artículos, pero hay otros que no, que hay que pagar por ellos. ¿Sí? Entonces el Open Access es precisamente tener un acceso abierto a todo mundo. ¿Sí? Y entonces eso va a permitir que el trabajo de ustedes se conozca de manera más amplia. Lo que hay que tener cuidado es que hay algunas revistas que no tienen factores de impacto alto. Incluso por ahí, no sé si les hayan llegado ya invitaciones de chinos e hindús para publicar con ellos en revistas Open Access y bastante baratas. Pues cuidadillo, nada más porque los requisitos de titulación marcan cierto tipo de revista en la que deben de publicar. Pues no pierdan de vista, no se entusiasmen demasiado. Algo que yo no sabía y que apenas me percaté,
al preparar esta presentación es eso que dice allí, que para hacer accesible un artículo de no open access, hay una cosa que le llaman la ruta verde, que consiste en autoarchivar el artículo para compartirlo con colegas y estudiantes. Por eso hay que leer todo el contenido de las páginas de las revistas. Dice si uno puede ser autoarchivado del artículo para compartirlo o no lo puede hacer. Pero prácticamente ya el 90% de las revistas otorgan esta facilidad. Incluso algunos lo pueden compartir a través de ResearchGate, Facebook, no sé, Twitter, esa cosa no la conozco. Orsid y otras plataformas ahí que usa la gente que anda en estas cuestiones de la ciencia y la investigación. Ahora, el costo para publicar es variable. ¿Sí? Miren, esta tablita está interesante, es de la revista Nature, que hace un análisis precisamente de la publicación en Open Access, y hay artículos que pueden costar desde unos cuantos decenas de dólares hasta otros que pueden costar $5,000. Y es bueno un ejemplo de revistas de medicina. Ahora, afortunadamente, debido a que los gobiernos de varios países se han puesto así como que dudosos acerca del negocio que se está haciendo alrededor de la ciencia a través de la publicación, están pidiendo que las revistas que no son open access permitan compartir el artículo de manera directa, o sea, lo que estaba en la diapositiva anterior que les decía que era la ruta verde, porque mucha parte del presupuesto que otorgan los gobiernos para hacer investigación se está yendo a las editoriales, entonces se están quejando, ¿no? Porque estaban hablando de unos cuantos billones de dólares que se estaban yendo a las editoriales por publicar en Open Access. Entonces, bueno, si nos está costando tan caro, pues bueno, hay que hacerlo, todo lo demás también hay que hacerlo accesible. Entonces, todas esas cuestiones de política de las revistas, léanlas, ¿sí? Para que en el momento de que ustedes publiquen un artículo, sepan si lo pueden compartir o no, qué tanta libertad tienen para hacerlo. Y bueno, aquí hay algunas referencias que consulté. Bueno, gracias.